¿Te acuerdas de Google Plus? Probablemente no la usaste, pero sí la tuviste. Y esa es justo la historia, una red social que nadie pidió, pero que todos tuvimos. No porque nos interesara, sino porque Google la impuso a la fuerza. En algún momento, sin percatarte, tu cuenta de Gmail ya era también una cuenta de Google Plus. Estaba conectada a YouTube, a tu teléfono Android, al calendario, al almacenamiento en la nube, y si no querías usarla, igual estaba ahí. Pero ¿por qué una empresa tan grande como Google haría algo así? A principios de la década de 2010, Google comenzaba a dominar casi todo el Internet. Era el motor de búsqueda más usado, su navegador Chrome crecía rápido, Gmail era el correo favorito de millones de personas y Android empezaba a comerse el mercado de los smartphones. Y sin embargo, tenía miedo de que la gente dejara de usar la web, entre comillas, abierta, para quedarse atrapada dentro de plataformas como Facebook. Temía perder visibilidad, datos y usuarios. No querían quedarse atrás, obviamente. Y es en este contexto que nace Google Plus. Pero este video no trata solo de una red social fallida. Es la historia de cómo incluso las empresas más poderosas pueden cometer errores cuando se sienten amenazadas. Porque Google no quería que la gente escogiera Google Plus, quería que la gente sí o sí usara su red social. Y eso, al final, fue su mayor error. Entre 2008 y 2010 Google era uno de los gigantes del Internet, pero en las oficinas de Mountain View no todo era tranquilidad, porque había un problema que no podían ignorar. Facebook crecía demasiado rápido. Al principio parecía una red social más 2000era, pero en poco tiempo Facebook se transformó en algo mucho más grande, un lugar donde la gente pasaba horas, compartía fotos, escribía actualizaciones, planeaba eventos y sobre todo, muchas veces ya no necesitaba salir de ahí para buscar algo más. Facebook había matado a las otras redes sociales más antiguas como MySpace, Hi-Fi e incluso podríamos decir que debilitó al Messenger de Windows. Larry Page, cofundador de Google, temía que si los usuarios pasaban todo su tiempo dentro de Facebook, dejarían de usar el buscador, lo cual no le veo tanto sentido porque pues, ¿quién usa Facebook para buscar todas sus cosas en Internet, verdad? Pero vamos que temían a menos búsquedas, menos datos, y menos datos significa menos ingresos por publicidad. Si eso pasaba, el negocio central de Google empezaría a verse afectado. El problema no era solo competir con una red social, el problema era que el modelo de Internet estaba cambiando, y Google no sabía cómo frenar eso. Entonces comenzaron los experimentos. En 2008 lanzaron Google Friend Connect, un intento por socializar sitios web usando widgets. Nadie les prestó atención. En 2009 intentaron algo mucho más ambicioso, Google Wave. Era una plataforma de colaboración en tiempo real, mezcla de correo, chat y edición compartida. El problema fue que nadie entendió cómo funcionaba porque era complejo, confuso y demasiado adelantado a su tiempo. Así que, sin pena ni gloria, cerró en menos de 2 años. Pero el caso más problemático llegó en 2010 con Google Buzz. Buzz fue el intento más claro de tener una red social. Permitía compartir actualizaciones, enlaces y fotos directamente desde Gmail. Los errores eran muchos: problemas de privacidad, falta de claridad en su propuesta de valor y una mala integración con Gmail, lo cual era su objetivo principal. Esta red social tampoco funcionó. Mientras tanto, en Brasil, Orkut, la primera red social de Google lanzada en 2004, seguía siendo un boom. Aún así, su impacto global era limitado. Y pues yo creo que por eso muchas personas ni nos enteramos de qué se hacía ahí. Era evidente que Google no estaba logrando su objetivo, y en esta situación, después de varios intentos mal ejecutados, se empezó a gestar algo más serio, un proyecto nuevo, más ambicioso, que no solo imitara a Facebook, sino que buscara integrarse con todo el ecosistema de Google. Ese proyecto se llamaba Google Plus o Google+, y desde el principio cargaría con el peso del miedo. Junio de 2011, Google por fin lanza oficialmente su apuesta más ambiciosa en redes sociales. La estrategia era repetir la fórmula de Gmail. Al principio solo podías entrar con invitación, lo que generó curiosidad y expectativa. En cuestión de días, la plataforma se llenó de gente muy metida en la tecnología, periodistas digitales y alguno que otro usuario cansado de Facebook. Pero había algo nuevo en ese aire, y el sello de Google detrás lo hacía parecer más serio que los intentos anteriores. Google Plus prometía mucho. Una de sus ideas más destacadas eran los círculos, una forma elegante de organizar tus contactos según el tipo de relación, ya fueran amigos, familia, colegas, conocidos. A diferencia de Facebook, donde todos eran simplemente amigos, en Google Plus tú tenías control sobre qué compartías y con quién antes de que Facebook refinara esto. También incluía Hangouts,
un sistema de videollamadas grupales que en 2011 era algo muy avanzado. Permitía hablar con varios contactos a la vez, compartir pantalla y hasta ver videos de YouTube juntos, algo que ni Facebook ni Skype hacían también en ese momento. Además, Google Plus venía con una integración muy potente para fotos. Subías imágenes, podías organizarlas fácilmente, aplicarles edición básica y guardarlas en la nube. Para muchos, el sistema de fotos fue lo mejor que tuvo esta red desde el primer día. Aparentemente, Google lo había logrado. Su nueva red social estaba gustando y competía con las antiguas. Pero más allá de las funciones, lo que pocos sabían era la enorme presión interna con la que se construyó todo. Google Plus tenía que ser un Facebook killer, no había otra opción. Fue una decisión corporativa clave. La red social se iba a convertir en el nuevo eje central de todos los productos de la compañía. Internamente, el proyecto recibió recursos y apoyo como pocas veces se había visto, y al menos durante las primeras semanas parecía que podía funcionar. Incluso Zuckerberg se puso nervioso. En Facebook hubo una especie de cierre interno. Los empleados debían enfocarse únicamente en responder a la gran amenaza. En poco tiempo, Facebook empezó a copiar ideas de Google+, círculos, grupos temáticos, mejoras en eventos, mejoras en fotos. El duelo había comenzado. Y si bien, como te dije, durante los primeros meses de vida la red social parecía tener potencial, pero entonces Google cometió su gran error. En lugar de dejar que la red creciera por méritos propios, decidió forzar su adopción. A partir de 2012 y con más intensidad en 2013, la compañía empezó a integrar Google Plus en todo su ecosistema. Al principio parecía inofensivo. La foto de perfil de Gmail, ahora era tu avatar de Google Plus, las reseñas en Google Play venían firmadas con tu cuenta social, Google Now te avisaba de cumpleaños, pero no de tus contactos de verdad, sino de tus contactos de Google Plus. Y lo más polémico estaba por llegar. En noviembre de 2013 ya no podías comentar tranquilamente en YouTube. Para hacerlo, adivina, necesitabas una cuenta de Google Plus. No era opcional, ya no podías dejar un simple comentario con tu canal de siempre. Ahora tenías que vincularlo con tu perfil social. La reacción fue inmediata y brutal. Los usuarios se enfurecieron. Las redes se llenaron de comentarios haters, videos de protestas, memes burlándose de Google Plus y en YouTube hubo una lluvia de dislikes. Incluso algunos de los creadores más importantes del momento criticaron abiertamente la decisión. Seguro recuerdas un poco cómo eran esos tiempos. Forzar a Google Plus en YouTube no era útil, era una imposición estúpida. Muchos usuarios entraban a la red social solo para poder comentar y jamás la usaban para otra cosa. No interactuaban, no publicaban, no fomentaban comunidad. Pero eso no fue todo. El problema se extendió a Android, donde Google Plus venía preinstalado, junto con otras aplicaciones derivadas. El nuevo Hangouts, que reemplazó a Gtalk, Google Plus Messenger, Google Plus Local, Google Plus Fotos, todo un ecosistema que el usuario no había pedido y no utilizaba. Incluso el simple hecho de registrarse en un sitio web con una cuenta de Google podía implicar que, sin que lo supieras, crearas un perfil público en Google Plus. Así que probablemente tuviste un perfil allí, aunque conscientemente nunca te registraste. Fue en este punto cuando el entusiasmo inicial se apagó. Ya no importaban los círculos, los hangouts o los álbumes de fotos. El usuario promedio no veía utilidad, solo molestias. Google Plus, en lugar de conectar a las personas, empezó a desconectarlas de su simpatía por Google. Porque antes, las personas todavía queríamos un poco a la compañía. Y aquí es donde muchos analistas coinciden en la clave de todo. Google no entendió que lo social no se impone, se construye. Google Plus nació con ambición y fue alimentado con una dosis exagerada de confianza. Pero para 2014, el entusiasmo inicial se había evaporado y la red social empezaba a mostrar signos de agotamiento. La gran apuesta social de Google se moría. Ese año marcó el inicio de la caída silenciosa. La compañía comenzó a desintegrar la red, separando progresivamente sus partes más útiles, Google Plus, Fotos y Hangouts. Pero lo más simbólico fue la desvinculación de YouTube. En julio de 2015, después de tantas críticas y rechazo, Google deshizo la desintegración que había obligado a millones de usuarios a usar y crear una cuenta de Google Plus para comentar. Lo que en su momento fue visto como una estrategia de crecimiento, al menos por la compañía, pasó a ser reconocido como un error de cálculo. La retirada fue lenta y casi vergonzosa. Vic Gundotra, el rostro visible de Google Plus y su principal impulsor,
Abandonó la empresa en 2014. Su salida fue el punto de inflexión. Sin su gran figura, el proyecto perdió rumbo. Google dejó de hablar de liquidar a Facebook y pasó a presentar la red como una capa social del ecosistema, pero para los usuarios eso no significaba nada. Ahora Google Plus ni siquiera sabía lo que quería hacer. Mientras tanto, usaban las cifras públicas para maquillar una realidad incómoda. La red social registraba cientos de millones de cuentas, pero como te imaginarás, más del 90% de las sesiones duraba menos de 5 segundos. Era una red fantasma, mucho peor que threads de Meta, al menos ahí sí se ven interacciones un poco turbias. Acá no, solo era un montón de perfiles creados por obligación y sin vida. Entonces llegó el golpe final. En octubre de 2018, Google reveló que una brecha de seguridad había expuesto los datos de más de 500,000 cuentas de Google Plus. Fue la excusa y la salida perfecta. Google reconoció que, dadas las circunstancias, mantener la red social activa no valía el esfuerzo ni el riesgo, ya que más les quedaba, ¿no? La decisión fue absoluta. Google Plus cerraría en agosto de 2019. El anuncio, sinceramente, era algo que todos sabíamos que iba a pasar tarde o temprano. Las mejoras prometidas a inicios de 2018, como un rediseño completo del backend y esperanzas de resurrección, quedaron en nada. El cierre, que inicialmente estaba planeado para agosto, se adelantó. El 2 de abril de 2019, Google Plus dejó de existir para los usuarios comunes. Y digo usuarios comunes porque la versión empresarial sobrevivió un tiempo bajo el nombre de Currents, pero ya esa es otra historia. Así terminó Google Plus, una red social con buenas ideas, mal ejecutadas, con recursos infinitos, pero sin alma. Un proyecto que quiso ser el número 1 demasiado pronto, pero acabó siendo nada. Sin embargo, no todo se fue con él. Muchas de sus piezas terminaron recicladas, integradas o transformadas en servicios que hoy millones de personas usan sin saber que nacieron allí. Google Fotos, por ejemplo, es uno de los mayores éxitos de Google en la última década, y su origen está directamente ligado a Google Plus Fotos. Lo que antes era una función secundaria, es decir, subir imágenes a tus círculos, evolucionó hasta convertirse en una aplicación estrella, rápida, inteligente y con una copia de seguridad que se volvió indispensable para usuarios de Android. Otro sobreviviente, como sabemos, fue Hangouts, el servicio de videollamadas que también nació dentro de Google Plus, aunque su vida posterior fue algo caótica, dividido, renombrado, relanzado como Meet y Chat. Terminó siendo la base del ecosistema de comunicación de Google, especialmente útil en la pandemia y en toda esa era del trabajo remoto. Y así muchas funciones del perfil social que Google Plus intentó imponer siguen ahí, más discretas y mejor integradas. Tu cuenta de Google, por ejemplo, sigue siendo tu identidad digital en YouTube, en Maps, en Gmail. Incluso si ya no se llama Google Plus, ese concepto de unificar todo bajo un perfil no era ni es una mala idea. Simplemente la ejecución fue demasiado agresiva, repentina y podría decir que se sentía falsa. Artificial, como si todo estuviera planeado para a huevo imponerte una red que nadie necesitaba. Y bueno, no estábamos equivocados, tal cual era. Pero mira, incluso fuera de Google su sombra se hizo notar. Cuando Google Plus introdujo los círculos, Facebook respondió reorganizando tu lista de amigos. Cuando apostó por la privacidad y la segmentación al compartir contenido, el resto de plataformas sociales también lo hizo. No todo fue en vano, de alguna u otra forma, digamos que trascendió. Muchas gracias por llegar hasta acá y como sabes, en este canal tú también puedes opinar. ¿Cuál fue tu experiencia con esta red social? ¿Alguna vez la usaste activamente? Cuéntanos en los comentarios. Y no te vayas, te recomiendo este video. Nos vemos allá.